Mis recuerdos están muy desordenados. Dudo mucho de cómo se iniciaron, porque a veces tengo visiones horribles de los años que se extienden detrás de mí, mientras que otras veces parece como si el momento actual fuese un punto aislado en una infinitud informe y gris. Ni siquiera estoy seguro de cómo transmitir este mensaje. Aunque sé que estoy hablando, tengo la vaga impresión de que hará falta una extraña y quizás terrible mediación que lleve lo que digo a los puntos en que deseo ser oído. Mi identidad también es desconcertantemente brumosa. Me parece que he sufrido una tremenda impresión de que quizás sea la monstruosa consecuencia de los ciclos de mi experiencia única e increíble. Estos ciclos de experiencia derivan por supuesto de ese libro roído por la carcoma. Recuerdo cuando lo encontré en una casa brumosa cerca del río muy sucio y oleaginoso, siempre cubierto de remolinos y de brumas. Era una casa muy vieja y los estantes altos hasta el techo y llenos de volúmenes carcomidos se extendían sin fin hacia las partes de atrás por los cuartos y habitaciones sin ventanas. Había además grandes e informes montones de libros en el suelo y en toscos cajones, y fue en uno de esos montones donde lo encontré. No sabía su título, ya que le faltaban las primeras páginas, pero cayó abierto por el final y su visión hizo que me tambalearan los sentidos. Había una fórmula, una especie de lista de cosas que hacer y que decir, que reconocí como algo nefasto y prohibido, como algo que yo había leído antes en furtivos párrafos con una mezcla de aberración y fascinación, escrito por antiguos estudiosos de extraños y antiguos secretos del universo, en cuyos deteriorados textos me enfrascaba con deleite. Era la clave, la guía para ciertos accesos y transiciones sobre los que los místicos han soñado y hablado con temor desde que la humanidad era joven, y que conducía a libertades y descubrimientos situados más allá de las tres dimensiones y de los reinos de la vida y la materia que conocemos. Durante siglos ningún ser humano había recordado en sustancia vital, ni había sabido dónde encontrarla, pero este libro era muy antiguo. No la prensa, sino la mano de algún monje medio loco había consignado aquellas ominosas frases latinas en uncial y sobrecogedora antigüedad. Recuerdo como el viejo me miró y, de soslayo, soltó una risita e hizo un signo cabalístico con la mano cuando se lo llevaba. Se negó a aceptar ningún dinero por él, y solo mucho después supe por qué. Mientras regresaba deprisa a casa por las estrechas, serpenteantes y neblinosas calles del barrio marinero, tuve la horrible impresión de que me seguían unas pisadas furtivas y sordas. Las casas destartaladas y circulares a ambos lados parecían llenas de una fresca y morbosa perversidad, como si se hubiese abierto de repente un canal de saber perverso hasta ahora frenado. Me daba la impresión de que aquellos muros y salientes hastiales de ladrillos manchados y fungosas vigas y de argamasa, con sus ventanas que me miraban de soslayo como si fuesen ojos, con sus cristales en forma de rombo, se contenían a duras penas para no avanzar y aniquilarme. Sin embargo, solo había leído el fragmento más pequeño de esa runa blasfema. Aunque de cerrar el libro para llevármelo, recuerdo cómo leí por fin el libro, con la cara lívida, encerrado en el desván donde durante tanto tiempo me habían dedicado a extrañas investigaciones. El enorme caserón estaba en silencio, ya que no llegué después de la medianoche. Creo que por ese entonces yo tenía familia. Aunque los detalles son muy borrosos, sé que había muchos criados. No recuerdo qué año era, porque desde entonces he conocido muchas épocas y dimensiones, y todas mis nociones del tiempo se me han disipado y rehecho. Leía a la luz de las velas. Recuerdo el incesante gotear de la cera, y de cuando en cuando me llegaba a los lejanos campanarios y repique de los carrillones. Creo que escuchaba aquellos carrillones con especial interés, como si temiese oír alguna nota ajena y remota entre los tañidos
Entonces sonó el primer ruido de arañazo y manoteos en la ventana de la buhardilla, que se asomaba por encima de los tejados de la ciudad. Aconteció cuando leí, a media voz, el noveno verso de ese cántico primordial, y con un temblor supe que querían decir: porque aquel que cruza las puertas adquiere para siempre una sombra y ya no vuelve a estar solo jamás. Yo había pronunciado la invocación, y el libro era ciertamente lo que yo había sospechado. Esa noche traspuse la entrada a un vórtice de tiempos y visiones distorsionados, y cuando la mañana se encontró en la habitación del desván, vi en las paredes y en los estantes y los muebles lo que jamás había visto antes. Ya no pude volver a encontrar el mundo como lo había conocido. Mezclado con el presente veía siempre algo del pasado y del futuro, y los objetos en otros tiempos familiares parecían extraños a la nueva perspectiva que captaba mi visión ampliada. Desde entonces he andado envuelto en un sueño fantástico y fatídico, formas desconocidas y semiconocidas, y cada vez que cruzaba una puerta había una nueva entrada. Menos claramente reconocía las cosas de la reducida esfera a la que durante tanto tiempo había estado anclado. Lo que yo percibía a mi alrededor no podía verlo nadie, y me volví doblemente hosco y malhumorado, por temor a que me tuvieran por demente. Los perros tenían miedo de mí, porque sentían la sombra exterior que siempre iba conmigo, pero me sumergí más todavía en la lectura del libro y pergaminos ocultos y olvidados a los que me guiaba mi nueva versión. Y crucé nuevos umbrales de espacio y de formas de vida que mi trayectoria hacía el corazón del cosmos desconocido. Recuerdo la noche en que hice 5 círculos concéntricos de fuego en el suelo y me encerré en su interior entonando esa espantosa letanía que el mensajero del Tartana había traído. Las paredes se disolvieron y el viento negro me arrebató, arrastrándome a través de abismos grises e insondables con pináculos de montañas desconocidas a millas por debajo de mí. Poco después sobrevino una completa oscuridad, y luego la luz de miles de estrellas compusieron extrañas y desconocidas constelaciones. Finalmente vi una llanura iluminada por un resplandor verde muy por debajo de mí, y distinguí en ella las retorcidas torres de una ciudad cuyas construcciones nunca había visto, ni leído, ni soñado yo. Y al acercarme flotando a aquella ciudad, vi en un espacio abierto un gran edificio de piedra y me invitó un miedo cerebral. Grité y me delaté, y tras un desmayo desperté otra vez en mi habitación del desván, tendido en medio de 5 círculos fosforescentes del suelo. En el vagabundeo de aquella noche no hubo nada que fuese más extraño que las experiencias de las noches anteriores, pero sí sentí más miedo porque sabía que estaba más cerca de esos abismos y mundos exteriores de lo que había estado antes. En lo sucesivo he sido más precavido con mis fórmulas encantatorias porque no tengo ningún deseo de separarme de mi cuerpo y de la tierra, ni de quedarme en los abismos desconocidos de donde no podría volver.